Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hay poder en Jesús. Gloria, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Nos encontramos en el lugar de adoración, en la iglesia de Dios Pentecostal, en Medellín Parganes, Río Piedras, la iglesia de Parganes, hoy jueves 26 de mayo del 2022, reunido con el propósito de tener la lección bíblica. Así que en esta hora damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos que están en el lugar de adoración, por los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que en esta hora, gloria al nombre del Señor, exaltamos el nombre de Cristo y le damos gracias por esta hermosa bendición. Gloria al nombre del Señor. En esta hora estaremos estudiando, gloria al nombre del Señor, amén, tomando prácticamente dos lecciones, amén, en una, gloria al nombre del Señor, la lección 20, la lección 21, gloria al nombre del Señor. Vamos a tomar esas dos lecciones, la lección 20 y la lección 21, las vamos a condensar en una sola, gloria al nombre del Señor, amén. Ambas lecciones nos hablan de distintos temas dentro de la carta de Pablo a los colosenses, amén. Como estas lecciones pues continúan, ¿verdad?, con la carta a los colosenses, pues vamos a tomar estas dos lecciones, amén, la 20 y la 21, gloria al nombre del Señor, amén, la vamos a fusionar, gloria al nombre del Señor. Así que oramos, le damos gracias al Señor por esta oportunidad, le pedimos al Señor que sea bendiciendo nuestras vidas y la vida de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Padre Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre, le damos gracias por la oportunidad que nos concedes de poder llegar hasta el lugar de adoración y junto a la iglesia que nos sigue a través de las redes sociales, poder adorar y bendecir tu nombre. Señor, gracias por esta oportunidad, te pedimos que esta lección sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Así lo creímos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Buscamos en la palabra del Señor la carta de Pablo a los colosenses. Gloria al nombre del Señor. Carta de Pablo a los colosenses. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a usar a la Biblia, gloria al nombre del Señor, junto con el expositor, pero vamos a estar, amén, llegando hasta varios versículos, gloria al nombre del Señor, amén, de este primer capítulo de Colosenses, gloria al nombre del Señor, amén. En el tiempo, ¿verdad?, que nos permita el Señor compartir esta palabra, queremos usar, ¿verdad?, textualmente la Biblia junto al expositor, gloria al nombre del Señor, para compartir la palabra. Usamos, amén, la lección, ¿verdad?, número 21, que tiene una afirmación fundamental que dice de la siguiente manera: Cristo es la fuente, mediador y sustentador de toda la creación, tanto en los cielos como en la tierra. Amén. Vamos a, como los objetivos de esta lección, uno de los objetivos es cómo se vive una vida digna en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a conocer el himno cristológico presentado en la carta, igualmente conceptos teológicos como reconciliación y plenitud. Esta carta de Pablo, vamos a ver inicialmente que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Gloria al nombre del Señor. Tiene Pablo la oportunidad de tener colaboradores que llegan hasta la cárcel para poder tomar los escritos de Pablo y poder compartirlos con la iglesia del Señor.
Por eso mismo Jesús enseña que nosotros tenemos que atender no unas necesidades solamente materiales, unas necesidades que son espirituales, sino también nosotros tenemos que llegar hasta aquel que está en la cárcel. Gloria al nombre del Señor. Si no es por hermanos que llegaron hasta la cárcel, a llegar hasta donde estaba Pablo, esta carta no llega a nosotros hoy. Gloria al nombre del Señor. Por eso damos gracias al Señor que parte de lo que recoge esta lección, cómo vivir una vida digna en Cristo, precisamente conlleva el uno llevar a cabo en su estilo de vida el ejemplo que Cristo nos dejó. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar lectura en la carta de Pablo a los Colosenses, comenzando en el capítulo 1. Quiero compartirla. Los primeros 2 versículos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, en sus cartas y en sus escritos, como en todas las cartas, hay un saludo, pero en las cartas de Pablo usted va a reconocer que Pablo establece que él es el que está escribiendo, no de su parte, de parte de Dios, y dentro de esa autoridad como el autor, amén, de parte de Dios, Pablo está reconociendo el rol que desempeña en la iglesia. Pablo está diciendo: yo estoy ocupando una posición no porque yo quiero estar aquí, no porque yo quiero ser llamado apóstol, sino que yo estoy ahora ejerciendo este rol de líder de la iglesia porque la voluntad del Señor lo quiso así. Nosotros vemos a través de estas cartas de Pablo, que Pablo reconoce que la oportunidad de servirle a Dios se origina en la voluntad de Dios para escogernos a nosotros, que no tenemos posiblemente los recursos, los talentos, amén, y posiblemente el respaldo de personas, pero sí el respaldo de Dios para estar ejerciendo funciones de servicio dentro de la obra del Señor. Por eso Pablo dice: yo estoy aquí por la voluntad del Señor. Y cuando uno cumple con la voluntad del Señor, no escatima en aquello que tenga que enfrentar para hacer la voluntad del Señor real en su vida y así cumplir con los propósitos de Dios. Oiga, Pablo allí en la cárcel no estaba desanimado, no estaba atribuyéndole al Señor culpas por las cuales él tenía que pasar por esa experiencia. Él en la cárcel seguía haciendo la voluntad del Señor y siendo siervo de Jesucristo. Nosotros aprendemos que una vida digna en Cristo nos debe llevar a reconocer que no importa las circunstancias de nuestra vida, lo mal que podamos estar, eso no quiere decir que estemos fuera de la voluntad del Señor. Oiga, Pablo no estaba fuera de la voluntad del Señor por estar preso. Gloria al nombre del Señor. El mismo apóstol Juan tuvo que ser desterrado, amén, a la isla de Patmos, y él mismo dice: por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Por esas mismas razones, Pablo está allí en la cárcel, pero está escribiendo a la iglesia, en este caso, como dice esta lección, a la iglesia de los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Pablo está diciendo también: este trabajo no es un trabajo que solamente yo lo realizo. Pablo está diciendo: yo tengo a alguien que está colaborando conmigo, alguien que me está ayudando. Es el hermano Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno cuando nosotros como creyentes entendemos que necesitamos
colaboración. Necesitamos gente, amén, que nos levanten las manos. Gloria al nombre del Señor. Gente que vean que el trabajo es amplio, es un trabajo que abarca no solamente el sacrificio de una persona, sino el sacrificio de muchos. Es triste, hermano, ver muchas veces que el trabajo a veces recae en una sola persona o en un solo grupo, cuando el Señor lo que está buscando son servidores que, así como el cuerpo, decía Pablo, que nosotros somos miembros de un cuerpo llamado la iglesia y que Cristo es la cabeza. Asimismo nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, colaboremos para que este cuerpo se manifieste, se mueva con la responsabilidad que ha recibido de parte del Señor, que es llevar las buenas nuevas de salvación. El pie no puede ir solo, y tampoco la oreja y la nariz a llevar el mensaje del Evangelio. Tiene que ir todo el cuerpo concertado y unido entre sí. Por eso Pablo le escribe a los colosenses y los describe, oiga, a los fieles y santos hermanos que están en Cristo Jesús, sirviéndole al Señor en Colosas. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reconocer que no somos perfectos, hermanos, que le fallamos a Dios, que mientras estemos aquí en la tierra, estamos expuestos a fallarle a Dios. Sin embargo, vemos que Pablo reconoce en la iglesia que somos hombres redimidos con una naturaleza pecaminosa, pero redimidos por la sangre de Cristo. Y aunque nosotros podamos estar en un proceso siempre de mejoramiento y de llegar al pleno conocimiento de Jesús, siempre el Señor nos identifica como los santos. Gloria al nombre del Señor. Como los santos. Y no hace referencia a Pablo a imágenes ni a esculturas cuando dice santos. Él está haciendo referencia a gente común y corriente que decidieron aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Oiga, y el deseo de Pablo para esa iglesia y hoy para nosotros, amén, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esa salutación solamente de Pablo, en ese saludo, oiga, Pablo desde la cárcel está motivando a la iglesia, amén, para que continúe firme en su servicio a Dios. Si él desde la cárcel puede motivar a otros, si él con cadenas, si él con restricciones puede motivar a los que están libres en adorar, libres en compartir la palabra, oiga, y aún así está con la disposición de que el Señor les siga bendiciendo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Más adelante, y es la parte que queremos, amén, enfatizar en esta hora, los versículos siguientes, Pablo está diciéndole a la iglesia de los colosenses y a la iglesia del Señor hoy presente, que tiene estos escritos, que tiene estas cartas, hermanos, que muchos han querido colocar en tela de juicio y no adjudicarlas al apóstol Pablo. Sin embargo, hay sin número de fuentes externas que identifican estas cartas de Pablo como auténticas. ¿Sí? Fuentes adicionales a la Biblia hacen referencia a las cartas que Pablo escribió a la iglesia. Así que nosotros no podemos tener duda de que es la Biblia la palabra inspirada por Dios, amén, y la que es
lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Mire, hermano, lo importante de la actitud de Pablo allí en la cárcel al escribir a la iglesia. Pablo hace distintas cartas y las dirige a distintas iglesias desde la cárcel de manera simultánea. Éfeso, Colosas, amén, a distintos a los filipenses, gloria al nombre del Señor, amén. Pablo hace distintos escritos con distintos objetivos y en todos ellos, hermano, enfatiza en que el creyente puede vivir una vida plena en gozo a pesar de las pruebas en Cristo Jesús. Por eso nosotros aprovechamos este tipo de lección para reafirmar nuestra fe y fortalecer nuestro servicio en el Señor, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, que la situación cada día se hace más difícil. Oiga, aquí podríamos estar hablando de la inflación, de los altos costos de todas las áreas que nosotros podemos interactuar, sea cuando vamos a hacer compra, cuando vamos al médico, cuando vamos, amén, a recibir cualquier servicio, amén. Todo podemos estar hablando y decir, esto está difícil, gloria al nombre del Señor. Pero Pablo, en lugar de detenerse a hablar de lo difícil que es la vida, Pablo está hablando sobre la actitud y el compromiso del creyente en medio de las situaciones que enfrente. Y a través de qué estrategias. Mire lo que dice Pablo. Pablo le dice a los colosenses, en el capítulo 1, versículos del 2 en adelante. Pablo dice en el versículo 3, yo estoy en la cárcel, pero no estoy quejándome de Dios. Dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Mire, Pablo le está diciendo a los colosenses, yo estoy orando por ustedes, ¿sabe? Yo estoy orando por ustedes y en medio de mi oración le estoy dando gracias a Dios porque yo he recibido el testimonio y he escuchado que en ustedes todavía permanece una fe no fingida. Y además de la fe que profesan en Cristo Jesús, también he oído que en todos ustedes hay un trato de amor. Gloria al nombre del Señor. El amor que hay en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Mire, Pablo elogió ese tipo de estilo de vida cristiana que llevaban los colosenses. Por eso dice esta lección, cómo se vive una vida digna en Cristo. Qué triste, hermano, que nos identifiquen a nosotros no como una iglesia que tiene fe en la palabra o como una iglesia que ha perdido el amor. Mire, hay familias que usted puede ver a través de distintas noticias, ¿verdad? Y tragedias, no solamente en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, cómo se levantan las familias unas en contra de otros, el mismo núcleo familiar. Pablo está diciendo, allí en la iglesia de los colosenses, allí hay hermanos con amor, santos con fe, santos con amor. Pero qué triste que a nosotros como iglesia se nos identifique, dicen que son santos, pero se están comiendo unos a otros, no están demostrando amor. Lo que hay es una guerra interna, hay unos bandos, o posiblemente es una iglesia que ha perdido la fe, ya no oran creyendo, ya dicen, hasta aquí llegó Dios, ya no hay alternativa. No, Pablo está reconociendo la fe y el amor de esa iglesia
y no de palabras, en demostración. Más adelante Pablo continúa hablando y diciendo respecto a la iglesia de los colosenses: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Amén. Oiga, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en la verdad. El amor y la fe no brotan, hermano, espontáneamente. No son adquiridas a través de una herencia familiar. La fe en Cristo Jesús y el amor de Cristo nace en corazones que han recibido a Cristo y creen en esa palabra viva de esperanza. Por eso Pablo dice: esa vida digna de ustedes como creyentes es por haber recibido, asimilado, haber hecho de ustedes esa palabra de esperanza. Hermano, nosotros como iglesia no podemos perder la fe y la esperanza en lo que establece la palabra del Señor. Y Pablo le está diciendo a ellos: qué bueno que ustedes escucharon en un momento dado el evangelio. Él les dice: yo doy gracias al Señor porque ustedes oyeron la palabra verdadera del evangelio. Ustedes escucharon la palabra verdadera del evangelio. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesucristo habían otros movimientos religiosos, otras doctrinas, pero falsas doctrinas que no impartían la fe en Jesucristo, no promovían el amor, no le daban esperanza más allá de la muerte a los creyentes. Sin embargo, vemos aquí a un Pablo que le dice a la iglesia de los colosenses: damos gracias al Señor porque ustedes oyeron la palabra del verdadero evangelio. Nosotros, hermanos, hoy damos gracias al Señor porque nosotros también tenemos, oiga, disponible esa palabra que hace referencia a Pablo. La palabra del verdadero evangelio nosotros la tenemos, no solamente de manera impresa. Ahora la palabra del evangelio está en dispositivos electrónicos, está en los celulares disponibles, está donde quiera. Gloria al nombre del Señor. Y esa palabra del verdadero evangelio, en quien tiene que hacerse realidad, es en el creyente. Gloria al nombre del Señor. El creyente tiene que recibirla, el creyente tiene que compartirla. Pablo le está diciendo aquí a los colosenses: cuando llega el verdadero evangelio a la vida del hombre, hay un cambio. Llegó hasta vosotros. Pablo decía: no solamente a ustedes, sino a todo el mundo. Gloria al nombre del Señor. Lo dice ahí, hermano. Lo dice. Pablo dice que ha llegado, al versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esto no quiere decir que ya nosotros nos tenemos que cruzar de brazos porque a Dios, y Pablo dijo que el verdadero evangelio ya llegó a todo el mundo. No, llegó a todo el mundo dentro del contexto que escribió Pablo. Pero el mismo Jesucristo a la iglesia les dijo: id por todo el mundo y llevar el mensaje, predicar el mensaje del reino a toda criatura, enseñándoles y bautizándolos. Amén. Hoy, año 2022, hay lugares en el mundo que todavía no han recibido el mensaje, la palabra del verdadero evangelio. Hoy se hace más apremiante que nosotros como iglesia seamos faro, seamos luces, lámparas encendidas, porque así como
está el verdadero evangelio, hoy proliferan, hoy abundan en cuanta esquina falsas doctrinas, y muchas de esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que no es la palabra del verdadero evangelio, son las que practican muchas personas y se les hace difícil salir de ahí. Están atados por la mentira, por líderes religiosos que están usando como doctrina muchas veces su palabra, sus visiones, y no la palabra del Señor. Por eso Pablo le está diciendo aquí, cuando está el verdadero evangelio, cuando está la palabra, amén, la palabra del verdadero evangelio en los creyentes llevan a cabo, viven una vida digna en Cristo. Él lo dice de esta forma: llevan fruto y crecen. Gloria al nombre del Señor. Llevan fruto y crecen. Oigan, el proceso del creyente es un proceso continuo. Pablo dice, no nos quedamos como niños recién nacidos tomando leche. Pablo dice, nosotros tenemos que ir moviéndonos a comer alimento sólido. Por eso Pablo le dice a los colosenses, ustedes escucharon, pero no se quedaron con el ABC. Ustedes han ido llevando fruto. El llevar fruto, hermanos, requiere un proceso. Si no, usted haga el ejercicio, siembre alguna semilla, de lo que sea. ¿A cuántos peligros está expuesta esa semilla? Por eso el mismo Jesús hizo a los creyentes, le trajo una parábola del sembrador, porque cuando cae esa palabra verdadera, hermano, para que lleve fruto, tiene que resistir muchos embates, tiene que caer en buena tierra, tiene, hermano, que haber disposición de esa persona que recibe la palabra para llevar fruto. Y es triste, hermano, que nosotros hoy, en este tiempo presente, con tanta tecnología, hoy nosotros damos gracias al Señor que podemos llegar hasta tantos hogares para compartir la palabra del Señor. Hermano, en los hogares, miren, nosotros tenemos que decir que muchas veces las personas reciben más palabra a través de las redes sociales que en un lugar de adoración, porque las personas están en un lugar de adoración 1, 2 horas, pero expuestos a la palabra a través de las redes sociales tienen todo el tiempo, desde su comodidad del hogar. Por eso nosotros damos gracias al Señor también por las redes sociales, porque a través de ella hoy podemos llegar a muchas personas que anteriormente no llegábamos. Pero no es solamente el compartir la palabra, esa palabra tiene que llevar fruto. Pablo reconoció en los colosenses que la palabra verdadera del evangelio produjo fruto en esos santos que se congregaban allí. Y en nosotros, que llevamos tantos años escuchando palabra y recibiendo palabra, ¿qué fruto hemos dado en todo el tiempo como creyentes? ¿Hemos dado fruto o somos árboles como identificó Jesús en el camino con sus discípulos? Somos higueras que no dan fruto. El Señor mismo, cuando enseñó a los discípulos sobre llevar fruto, Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto y su fruto permanece. Tenemos que evaluarnos nosotros si a través de nuestra vida como creyentes hemos llevado a cabo una vida digna como creyentes en Cristo, porque que está fundamentado y sembrado en el Evangelio de la verdad, que
que la semilla de la palabra ha caído en buena tierra, dice la Biblia que ese lleva mucho fruto y el fruto permanece. Por eso Pablo reconoce esa iglesia de los colosenses y le dice: ustedes han llevado mucho fruto y han crecido. Oiga, han crecido. Qué bueno cuando vemos a los niños crecer. Y dice: mira, les regalé algo de ropa y ya se le quedó. A mí me han regalado ropa y se me ha quedado. No porque he crecido, ¿sabe? Sino porque, bueno, si he crecido, ¿sabe para dónde? Para los lados. Cintura y todo eso. Pero aquí del crecimiento que está hablando Pablo no es un crecimiento de engordarnos nosotros y no dar fruto. Pablo está diciendo: esta iglesia está creciendo, está llevando fruto. No están atesorando para sí, crece. Y dice: desde el día que oísteis y conociste de la gracia de la verdad, amén, desde ese día están dando fruto. Pablo reconoce en esa palabra y dice: no solamente por el trabajo que yo he realizado como apóstol y el trabajo que ha hecho Timoteo como colaborador, como pastor, Pablo está reconociendo también en ese trabajo del crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Está diciendo: ustedes también han aprendido de Epafras, ¿amén?, que es nuestro consiervo. Él es un ministro de Cristo, ¿amén? Él ha dado testimonio también de ustedes. Oiga, en la iglesia no hay un protagonista principal, ¿amén?, que se lleve todo el reconocimiento. Aquí volvemos y enfatizamos: es un cuerpo, ¿amén? Pablo en un momento dado le decía a la iglesia: está Apolos, está Pablo, amén, pero el crecimiento lo da el Señor, lo da el Espíritu Santo. Pablo cegó, Apolo regó, pero al final todo se lo debemos al Señor, a la cabeza. Gloria al nombre del Señor. Aquí Pablo sí está reconociendo unos líderes, pero no está diciendo: fue por ellos, amén, fue por ellos que se dio ese crecimiento, fue por ellos que se ha expandido, amén, la verdad del Evangelio. Ellos han sido colaboradores, pero detrás de todo, hermano, la gloria, la honra y el honor le pertenecen al Señor. Él es el que hace posible todas las cosas. Por eso Pablo le da gracias a Dios por los colosenses, porque estaban bien encaminados, estaban bien enseñados. Qué bueno, hermano, cuando hay estudiantes que son bien enseñados en cada grado que toman. Aprendieron a leer bien y siguieron por ahí, primer, segundo grado, amén. Coloquemos en las matemáticas. Oiga, aprendieron a sumar y después aprendieron a restar, a multiplicar, a dividir. Y hay algunos que se han aprendido la tabla de multiplicar y no se les ha olvidado. Pastor, no me pregunte cuánto es 8 por 7. Óigame. Qué bueno, hermano, cuando aprendemos dentro del proceso. Y Pablo está diciendo: una vida digna en Cristo debe ser una vida de crecimiento. No debe ser una vida estancada. No debe ser una vida que no dé fruto. No debe ser una vida que no se fundamente en la fe. Debe ser una vida que exalte, amén, el señorío de Cristo, y esa vida de fe les lleve a compartir la palabra del Señor. Por eso, los versículos más adelante, Pablo dice, del 9 en adelante: por lo cual también nosotros, hablando Pablo y Timoteo, dice:
desde el día que lo oímos, que oímos del testimonio de la iglesia, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Pablo dice, hay gente que quiere recibir sabiduría y conocimiento de Dios para decir, yo tengo tantos dones o el Señor me usa de esta forma. Pero Pablo le está diciendo, yo estoy orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí, hermano, dejamos esta lección reconociendo, hermano, la grandeza del Evangelio. Oiga, Pablo habla de una inteligencia, sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí no está hablando de grados académicos. Aquí está hablando Pablo de sabiduría e inteligencia espiritual. Y si es espiritual, podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo se adquiere sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Cómo? Por medio de actividades espirituales que sean encaminadas a través del Espíritu Santo, que sean respaldadas por la palabra del Señor. Actividades espirituales, oración, ayuno. Actividades espirituales, congregarse, es una actividad, amén, del creyente. Actividades espirituales, amén, servir, amén, en la obra del Señor, colaborar, no solamente con nuestros talentos, hay que colaborar también de manera material. Gloria al nombre del Señor. Oiga, Pablo está diciendo sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo muchas veces enfatizaba, el mismo Jesucristo decía, nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que tener como base siempre el verdadero evangelio. Gloria al nombre del Señor. La sabiduría e inteligencia espiritual no se adquieren a través de libros escritos por algún teólogo, no se adquieren a través de conferencias, no se adquieren a través de congresos. Sabiduría e inteligencia espiritual no se adquieren a través de una herencia de apellido. Gloria al nombre del Señor. Se adquiere con una vida que lleva una relación con el Señor. Pablo lo dijo de la siguiente manera, y con esto terminamos. Pablo dijo, ya nosotros estamos en otro escenario. Antes estábamos en tierra movediza. Antes estábamos caminando en un terreno minado. Era el terreno del enemigo. Pero hemos sido trasladados. Hemos sido sacados de ese escenario como iglesia, hermano. Estamos en el reino de la luz. Estamos en Cristo. No estamos en tinieblas. Pablo dice, hemos sido redimidos. Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Por eso damos gracias al Señor. Porque en su voluntad el Señor, amén, nos hace participantes de estas bendiciones. Oramos, hermano, para que en nosotros como iglesia, amén. Más adelante vamos a ver que Pablo menciona, amén,
particularmente la persona de Jesucristo. Dice Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, y empieza a hablar, amén, de la deidad, amén, empieza a hablar del poder, amén, de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Como dice el Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Amén. Aquí Pablo está diciendo, por Él fueron creadas todas las cosas. Y sigue hablando de la majestuosidad del Dios al cual usted y yo le servimos. El Dios creador, el Dios redentor. Como dice Pablo, nosotros hemos sido redimidos por su sangre y hemos obtenido el perdón de pecados. Y como receptores, como hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, pues el Señor espera que nosotros vivamos una vida digna como creyentes. Así que damos gracias al Señor por este tiempo que compartimos la palabra. Queremos enviar saludos a todos los hermanos, amén, que en esta hora se conectan a través de las redes sociales. Todos ustedes, hermanos, reciban bendiciones de parte del Señor. Para Mirna Rodríguez, para Lidia Correa, amén, para Carmín Díaz, gloria al nombre del Señor. Para Naomi, gloria al nombre del Señor, que está aquí, gloria al nombre del Señor, aleluya. Para Noemí, gloria al nombre del Señor, aleluya. Noemí Viera, gloria al nombre del Señor, aleluya. Damos gracias al Señor por Noemí, gloria al nombre del Señor. Por el hermano Jaime, por la hermana Ramonita, por Eridania, gloria al nombre del Señor, amén. Por Ani Batista, por amén, Doris Peyotti, por todos aquellos que se van a unir próximamente, por la hermana Luz Milagros Soto, por todos ustedes, hermanos, le damos gracias al Señor. Oramos en esta hora, nos despedimos en oración, no sin antes invitarles para que nos acompañe al lugar de adoración. La iglesia de Park Gardens, amén, está ubicada en la marginal 181, frente al centro comercial de Park Gardens en Río Piedras. Gloria al nombre del Señor, Río Piedras, Puerto Rico. El próximo domingo estaremos a partir desde las 10 de la mañana llevando a cabo nuestro culto de adoración a Dios. También va a ser transmitido a través de las redes sociales. Pero si usted puede hacer el esfuerzo, estar con nosotros en el lugar de adoración, sepa que para nosotros va a ser de gran bendición tenerles en medio nuestro y juntos adorar el nombre de Jesucristo. Así que oramos, le damos gracias al Señor, gloria al nombre del Señor, y le pedimos, amén, que el Señor siga siendo real en su vida y que usted siga disfrutando de una vida plena en Cristo. Padre y Dios Todopoderoso, te adoramos, exaltamos tu nombre, te damos gracias por cada una de las familias que nos siguen a través de las redes sociales. Señor, aquellos que se unen posteriormente a esta transmisión, bendíceles a través de esta palabra. Señor, así como ha bendecido nuestra vida, bendice su vida de la misma forma. Señor, aquellos que todavía no disfrutan de una vida en Cristo, aquellos que no han sido redimidos por tu sangre, que no han obtenido el perdón de pecados, hoy, Dios amado, oramos para que reconozcan el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y puedan recibirte como único y exclusivo Salvador. Así lo creímos, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde y la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga.